La semana pasada estuvimos hablando acerca del costo de ser un discípulo de Jesús. Y sin duda pues pudimos hablar algunas cosas que nos fueron confrontando en nuestra vida. Pero pues hoy vamos a ver otro tema. Espero que estés ahí orando mucho por lo que vimos la semana pasada. Y vamos a ver otro tema. Fíjate, vamos ahí a Marcos capítulo 9, versículo 14. Está esta escritura paralela en Lucas 9, pero Marcos le da un poco más de profundidad al evento. Entonces por eso vamos a leerlo de ahí. Marcos 9, versículo 14. ¿Están ahí? Amén. Dice ahí la escritura, ahí en su Biblia, búsquenla. Voy a leer igual de la Nueva Biblia de las Américas, por si la pueden cambiar la versión. Ahí dice: cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él los saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Fíjate cómo en esta escritura, ¿qué es lo que podemos ver? Un padre desesperado. Inicialmente ¿de dónde venía Jesús y Pedro, Juan y Santiago? Venían de un momento especial. Habían estado en el monte orando y habían visto la transfiguración de Jesús, habían visto cómo su rostro resplandecía. Y además habían escuchado la voz de Dios. Marcos no entra en detalle de por qué les llama tanto la atención a las personas que estaban ahí reunidas con los discípulos. No dice por qué. A lo mejor todavía le resplandecía algo el rostro a Jesús. No entra en ese detalle. No lo considera importante. Pero cuando llega a donde está la multitud reunida a Jesús, dice: pues, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué están con ellos? Y entonces llega este padre y empieza a hablar acerca de una situación de su hijo. Una situación dolorosa que le estaba quejando. Y decía: mira, pues es que he traído a mi hijo que tiene un espíritu que lo hace estar mudo. Ni siquiera se podía comunicar con su hijo este padre. No podía comunicarse con él. Y decía: siempre se apodera de él, lo derriba y echa espuma, cruje los dientes y se va consumiendo. Imagínate la situación. El padre viendo a su hijo mal, cada vez peor. Dice que se estaba consumiendo en vida. ¿Por qué? Estaba poseído por este demonio. Y dice: pues mira, dije a tus discípulos le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. No pudieron. Ha de haber sido una situación difícil para los discípulos de Jesús. Ya habían pasado otros eventos, ¿no? Poco antes, si recordamos, poco antes, Jesús les había comisionado a los 12 a que fueran a expulsar demonios, que fueran a sanar a las personas, que fueran a llevar su mensaje, y lo habían podido realizar. Hasta regresaban contentos. Mira nada más todo lo que pasa. Pero llegaron con este espíritu que no les quiso hacer caso. No lo pudieron expulsar. ¿Por qué no lo pudieron expulsar? ¿Qué es lo que pasó? Fíjate cómo es lo que contesta después Jesús. Ahí en el versículo 19, Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y se oye muy fuerte lo que está diciendo Jesús ahí. O sea, gente incrédula. ¿A quién se estaría refiriendo Jesús? Pues parte podría ser a la multitud que estaba ahí, parte a sus discípulos, parte al papá. Son incrédulos. Pero sobre todo sus discípulos ya lo habían visto en acción y aún
no tenían la suficiente fe. Cuando pensamos en esa frase de hasta cuándo tendré que estar con ustedes, puede sonar así como, ay, o sea, ya Jesús ya se había cansado. Sin embargo, ya viendo un poquito más el texto y profundizando en el idioma original, la intención de Jesús no era de que ya me tienen harto, a ver a cuándo me puedo alejar de ustedes. Lo que Jesús estaba diciendo es, necesitan aprender, se nos acaba el tiempo, ya no hay tiempo. Queda poco tiempo para que ustedes puedan crecer en su fe y puedan enfrentar este tipo de situaciones. ¿Hasta cuándo tendré que estar con esta misma situación para que ustedes puedan aprender? No queda tiempo. Pero Jesús no se rinde con sus discípulos. Y lo puedes ver en los siguientes versículos más adelante. Cada uno de nosotros podemos enfrentar baches en nuestra fe. ¿Te ha pasado que has tenido baches en tu fe? ¿Te ha pasado que a veces no estás tan confiado, no estás tan animado, sino a veces como que cosas te cuestan, cosas te desaniman, cosas te entristecen? ¿Te ha pasado que de repente ya como que dices, creo que Dios no me escucha? Y si hay algo que no le agrada a Dios de mi corazón, a lo mejor por eso está pasando esto. Pero algo importante es que no debemos de escuchar esa voz que nos dice que Dios se ha cansado de nosotros. No es verdad. Si Jesús nos dio a su propio Hijo, si vino a morir por nosotros, ¿cuánto sin duda tiene esa paciencia por nuestra vida? Y debemos aferrarnos a eso, de todo corazón, debemos aferrarnos. Fíjate cómo dice más adelante ahí en el versículo 20. Y lo llevaron ante él. Cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pocas veces, la realidad es que pocas veces vemos una situación así donde Jesús se acerca al espíritu y lejos de que los espíritus huyan, hace una reacción todavía más agresiva. Cuando podemos recordar cuando Jesús vio al hombre que estaba en Gedara y que lo trató de expulsar el demonio y que era una legión, casi llegaron con Jesús y le dijeron, no, espérame, no, déjanos ir a donde están los cerdos. Pero en esta situación no, el espíritu ve a Jesús y lo hace que se revuelque el niño, hace que le dé otra vez otro ataque, y Jesús le pregunta al papá, oye, ¿desde cuándo le está pasando esto a tu hijo? ¿Desde cuándo le ocurre? Y ya el padre le dice que desde la niñez, que realmente lo ha estado intentando matar. Imagínate la desesperación del papá, que está viendo cómo un espíritu está a nada de matar a su hijo. ¿Por qué hizo el demonio que lo tenía posesionado a ese niño o a ese muchacho? ¿Por qué hizo eso? Debemos entender que la batalla es espiritual. La batalla no está en si se solucionan las cosas o no. Puede ser que nosotros enfrentemos un problema, enfrentemos un conflicto, enfrentemos algo complicado, pero la batalla no está ahí, no está en las cosas que estamos viviendo en ese momento. La batalla está en tu fe. ¿Qué es lo que hizo el demonio? ¿Qué es lo que buscó hacer? Tenía escenario completo, ¿no? Ya se había dado la tercera llamada y tenía no solamente a sus discípulos, tenía una multitud, tenía al papá que estaba ahí desesperado y se puso en acción. Y aunque estaba Jesús ahí, todavía hizo que el muchacho se revolcara. ¿Tú crees que el demonio no sabía que iba a ser expulsado? Claro que sí, igual que los demás demonios, sabía que iba a ser expulsado, pero quería dar el último zarpazo. ¿A qué? No era al muchacho, porque el muchacho podía ser ayudado por Jesús. Quería destruir lo más que pudiera la fe de las personas que estaban ahí.
quería afectar lo más que se pudiera el corazón del Padre que estaba ahí. Hay algo que has estado orando y que hoy ya te está costando creer. Hay algo que orabas antes constantemente y ahora ya no oras por eso, porque piensas, pues no va a pasar, nunca ha pasado y no va a pasar y pues ya me cansé, mejor voy a dejar de orar por ello. Cuando recién me bauticé, salí del agua y me sentía contento, me sentía muy feliz, muy animado, y de veras que me sentía que si en ese momento me atropellaba un coche y me moría, me iba al cielo. Ya. Entonces me sentía contento, me sentía tranquilo, pase lo que pase, voy a estar con Dios, no importa lo que suceda. Y me sentía feliz. Pero al pasar del primer mes y ver que algunas cosas en mi carácter no cambiaban, decía, oye, pues he estado orando por eso, pero yo siento que no cambio. Algunas cosas sí, o sea, algunas cosas fueron inmediatas, pero otras no, y otras me aquejaban y me aquejaban, y yo oraba y decía, Dios, perdóname, y llegaba y buscaba a alguien y le decía, ayúdame, y mira, otra vez pasó lo mismo, otra vez la misma situación, otra vez el mismo pecado. Y llegó un momento en que me desesperé y dije, no voy a cambiar jamás, jamás voy a poder vencer eso. ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que estoy haciendo algo mal? Quizás he pecado tanto que ya entonces ya Dios ya ni me quiere a su lado. Y por eso es que no pasan las cosas, y por eso es que no puedo cambiar. Y por eso sigo siendo el mismo. Y siempre lo ves oscuro, en algún momento lo ves oscuro. Y aunque hayan cambiado cosas, para ti no ha cambiado nada, porque lo estás viendo todo oscuro, todo negro. Hoy sigues creyendo que puedes dejar de estar sometido por algún pecado que te esté costando o que te haya costado. ¿Crees que de veras Dios puede eliminar la ansiedad de tu corazón, la depresión de tu corazón? ¿Crees que Dios un día puede vencer el temor que te invade y que te paraliza en diferentes situaciones? ¿Tú crees? ¿Tú lo crees todavía que es algo posible? ¿Crees que Dios te puede hacer sensible para dejar de ser egoísta con los demás? ¿Lo sigues creyendo o ya no lo crees? ¿O ya te rendiste, ya no puedes concebir que un día va a ser diferente? En aquel momento yo me sentí, yo creo que esto no va a cambiar. Y fíjate cómo ¿qué sigue en el versículo 23? Recordarás que le estaba, bueno, voy a releer un poquito antes, dice, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes? Le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Jesús no lo deja con su error. No le dice, no, pues sí, pues es que esto estaba bien difícil, mira, mis discípulos no pudieron, nadie va a poder hacer esto. Pues sí, tienes razón de dudar. Lo primero que llega y que le dice Jesús a este hombre es, ¿cómo que si puedes? Pues todo es posible para el que cree. Y hermano, hoy es lo que necesitamos hacer parte de nuestro corazón. Si tú te sientes que estás dudando de que algo puede ser diferente, de que las cosas pueden cambiar, de que Dios puede transformar tu corazón, de que Dios puede cambiar las cosas a tu alrededor, no lo dudes. Dios sí puede. Dios sí lo puede hacer. No significa que porque tienes fe vas a poder hacer todas las cosas. Pero alguien que tiene fe no le pone límites a Dios. Esa es la gran diferencia. Cuando tú tienes fe, no le pones límites a Dios. No le pones límites. Desafortunadamente, muchas veces nos dejamos guiar por el engaño. Y asumimos, sí, que de veras Dios no puede. Estás poniendo límites al poder de Dios, a lo que Dios puede hacer. No, a lo mejor no te levantas y dices, sí, ya no creo en Dios, no, sí, ya no, ya. En algún momento dije, yo no puedo cambiar. Dejé de leer, de orar. Dejé de leer a veces las Escrituras. ¿Será que la palabra de Dios es para mí? Se me hace que es para todos los demás, porque, pues mira, se ven milagros en su vida y en su vida y en su vida, pero en mi vida, no.
Y el diablo nos empieza a engañar. Y Satanás nos empieza a engañar. Y nuestro propio corazón, que es engañoso, también nos juega en contra. Y nos convence de que estamos perdidos. Perdidos. Nunca permitas, hermano, en tu corazón pensar que Jesús murió por todos menos por ti. Nunca abres esa idea en tu corazón. Sí, pues es que ahí se ve el poder de Dios en la vida de él, de ella. Ahí sí se ve que Dios está trabajando. No, en la mía se ve que de plano. No, para nada. Para nada. No permitas, no le des oído a esas cosas que puede estarte gritando Satanás. La verdadera batalla es por tu fe, hermano. Eso es lo que tienes que ver. Sin fe, ¿qué pasa? El miedo te congela. Te congela. Sin fe, el ánimo te va a abandonar. Vas a estar desganado, ya no vas a querer hacer nada. Sin fe se muere la esperanza, ya no crees en nada, ya no pasa nada. Y te quedas en el mismo lugar. Sin fe, dejas de mirar a Dios. Ya no miras a Dios. El demonio atacó la fe del padre de este muchacho. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Lo llamó a seguir creyendo. Jesús le decía, el problema no es si yo puedo o no puedo hacer las cosas. El problema es si tú vas a creer en mí. Y eso es algo que necesitamos tener muy claro. El problema es ese. Fíjate lo que dice el versículo 24. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Te imaginas cómo gritó el papá? Habrá dicho, sí, Jesús, es que no creo. ¿Sabes? Puedes ayudarme a creer. ¿Me podrás ayudar a creer un poco? No, yo me imagino así como la imagen. Jesús, ayúdame. No creo, pero ayúdame a creer. Mi hijo se está muriendo. ¿Tú crees que tenía opción de creer o no creer? Si ve que su hijo se está ya muriendo, no había alternativa. Jesús, ayúdame a creer, lo necesito. A veces nosotros no actuamos de esa misma manera, de esa misma forma. Sentimos que la fe empieza a alejarse de nuestro corazón y no clamamos por fe, no clamamos por ayuda. Ayúdenme, no me quiero perder. No quiero vivir siempre desanimado pensando que soy ahí en lo último, en lo que Dios piensa. No quiero sentirme siempre como que Dios me tiene olvidado. Ayúdenme, no quiero sentirme así, desanimado. ¿Cuánto gritamos, clamamos para ser ayudados? ¿Qué es lo que hacemos? La verdad es que muchas veces somos súper orgullosos. Sabemos que no podemos con algo y nos quedamos callados. Y es más, buscamos que nos vean bien. Lo más importante es que no me vean que soy orgulloso. Me estoy muriendo de orgullo, pero no quiero que lo vea nadie porque se van a burlar de mí. No quiero que vean que soy cobarde. ¿Cómo van a ver que soy cobarde? Ya nadie se va a querer acercar a mí. Todos me van a mal mirar y me van a decir, mira, ahí va el cobarde. Ahí va el inmoral. Ahí va el borracho. Y entonces preferimos guardarnos todo y no buscar ayuda, aunque nos estamos muriendo. Nos estamos verdaderamente muriendo y aún así no buscamos que nos ayuden. Cuando te decía, yo me sentía mal, desesperado, decepcionado. Yo sentía, no, es que no puedo salir de esto. Y ¿sabes qué? Yo agradezco mucho que alguien no se cansó y me siguió insistiendo y me siguió buscando. Alguna vez cuando no fui a la iglesia, alguien fue y me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Y yo nomás decía, pues es que mira, o sea, sigue pasando lo mismo. Hermano, tu prioridad no puede ser que quedes bien con los demás, que te vean bien. De apariencias no vas a vivir. Aparentar no es el futuro en tu vida cristiana.
Solamente lo único que va a provocar es que te alejes de Dios. Porque mientras tú no dices nada, Satanás sigue devorándote por dentro. Mientras no dices nada, el mundo te sigue devorando la mente. Necesitamos estar dispuestos a que nos conozcan, que nos vean como somos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo peor que va a pasar? En algún momento yo dije, ¿sabes qué? No me importa cómo me vean. Pero ¿sabes también que agradezco mucho del hermano? Que cuando yo llegué y pude decir mi pecado, alguna vez lo expresé y expresé dolor. Y lo único que hizo fue escucharme. Me leyó una escritura y me dijo, me recomendó algo, me aconsejó algo. Alguna ocasión, la realidad es que mi corazón estaba duro. O sea, ya llegué y lo dije nada más por decirlo. Y el hermano tuvo a bien agarrar y confrontarme y decir, ¿sabes qué? Yo creo que ya lo estás tomando como juego. Y era la verdad. Pero agradezco que cuando terminábamos el tiempo, donde estábamos hablando, se levantaba, me sonreía, me abrazaba, me decía que íbamos a seguir adelante, que iba a estar orando por mí, que nos veíamos, ¿no? Unos cuantos días después. ¿Sabes qué agradezco? Que no me juzgaron, que no me criticaron. ¿Sabes qué es lo más triste, hermano? Por una parte, uno sin duda está cargado de orgullo. Uno puede ser sumamente orgulloso. Y uno tiene que vencer eso. Porque no es importante cómo te ven, lo importante es lo que tienes adentro. Y si vas a estar con Dios o no. Pero también, si a ti llegan y te hablan y te dicen las cosas, tú no puedes agarrar y humillar. A veces es necesario confrontar, claro. O sea, si tú ves a alguien que llega y en su corazón está dolido por el pecado, ¿qué más le dices? Una escritura de ánimo. Si alguien llega y no tiene ningún tipo de arrepentimiento, pues claro, le vas a decir, le vas a tener que confrontar y decir, pues no puedes seguir de esta forma. Mira, yo veo esto en la escritura. Pero de una o de otra forma, no se vale que malmiremos a alguien que ha tenido el deseo en el corazón de abrirse y de decir cómo se siente, ¿no? Que ha tomado la decisión de buscar ayuda y que lo malmiremos. Fulanito es un pecador. Sutanita siempre está cayendo. ¿Y sabes qué? Eso está súper mal. Eso es terrible. Nadie aquí es perfecto para que pueda llegar y después expresarse de alguien mal y decir, pues es que él siempre va a ser borracho. Ella siempre va a ser orgullosa. Él es un egoísta y siempre será egoísta. Es más, ya me acerco con él y ya sé que es un egoísta. Ya. Y entonces empiezas a etiquetar a cada uno. Ahí tienes al orgulloso, al egoísta, al duro de corazón, al insensible, ¿no? Al impuro. Tú ya los etiquetaste. ¿Y quién somos nosotros para etiquetar? ¿Y quién nos dio autoridad para etiquetar a la gente? No podemos permitir eso, hermanos. Hermanos, si hoy te sientes con esa desesperación de que no puedes salir adelante de algo, busca ayuda, hermano. Busca ayuda. Si tú no tienes fe, deja que alguien tenga fe por ti. Yo me acuerdo que en algún momento, y no me acuerdo quién me lo dijo, traté de hacer memoria, quién me lo dijo en algún momento. Alguien una vez me dijo, cuando yo expresé que algo me estaba costando, y me dijo, mira, ok, te está costando creer, pero yo sí creo que tú puedes cambiar. Yo sí creo, no porque tú puedas hacerlo, sino porque Dios puede hacerlo. Y yo tengo la fe y voy a orarle a Dios porque esta situación sea diferente. Tú no crees, pero déjame creer por ti. Y tomó mi carga y me ayudó con su fe. Y me ayudó a confiar. Hermano, si te está costando en un área, busca algún hermano que veas que es fuerte en esa área. Si a ti te cuesta tener fe ahí, busca a alguien que no le cueste tener fe en esa área. No significa que sea perfecto y a lo mejor tiene fallas en otro lado, en otras cosas, pero al menos en esa puede ayudarte.
porque en su vida ha vencido. No significa que lo que te diga y lo que él hizo va a funcionar para todos, pero es increíble poder escuchar otra alternativa, otra opción, otro consejo. ¿Cómo lo hiciste tú? Quizás sí te funcione, pero más que eso, es el hecho de poder permitir que otro te ayude ahora también, que otro pueda ayudarte con esa fe. Fíjate cómo dice en Gálatas 6, versículo 2. Ahí márcale porque vamos a regresar, pero si puedes ir por favor a Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6, versículo 2 dice: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Fíjate cómo decía en esta carta Pablo: debemos ser humildes. Aquí no hay nadie perfecto, hermano. Nadie, aquí nadie es perfecto. Si te sientes perfecto, perdóname, pero no. Si tú crees que eres bien bueno y que los demás son pecadores, perdóname, pero no. Te lo tengo que decir. Aquí todos somos pecadores. Aquí nadie se puede dar, ¿cómo se llama? Presumir de que es el más perfecto de la iglesia. No, estás equivocado. Aquí todos tenemos errores. Entonces debemos de ser humildes hacia los demás. Humildes hacia los demás. Y como discípulos debemos buscar la ayuda de otros. Así como dice, debemos ayudarnos unos a otros a llevar nuestras cargas. Pide a otros que oren por ti. Te reto, hermano, de veras, y te lo digo en buen plan. Yo creo que cada uno de nosotros tiene cosas que les está costando cambiar. Independiente en qué nivel de tu vida espiritual vas. A algunos les va a costar una cosa y a otros otra. Yo te pido que busques a alguien con quien puedas llegar y decirle: esto me está costando, esto me está haciendo difícil, ayúdame a orar, ora por mí. Hermano, te reto a que no juzgues a quien te busque y te diga. No vayas a caer en ese juego de prejuzgar a alguien. Al padre del muchacho no le importó. Fíjate que él gritó. ¿Cómo crees que se habrá visto la escena? El padre del muchacho gritando. A lo mejor gritó a todo pulmón: no creo, Jesús, ayúdame a creer más. Todos se quedaron viendo, ¿no? Pues sí, de veras que necesita ayuda. No le importó, porque lo importante era su hijo que estaba tirado. Tenía que tener fe y no hay opción. Hermano, no te consideres que tienes opción de tener fe o no. Eso no es una alternativa. Jamás va a ser una alternativa. No permitas el engaño. Estemos dispuestos a ayudar a otros con su batalla espiritual. Regresemos ahí a Marcos. Fíjate, ahí en Marcos otra vez. Marcos capítulo 9, pero en el versículo 25. Dice: cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso de pie. Fíjate, todavía lo que hizo este espíritu. ¿Qué es lo que hizo? Jesús lo confronta y lo ordena que salga de ese muchacho, pero antes de salir todavía hace que le dé otro ataque. Es interesante, algunos piensan que realmente cuando salió el espíritu del muchacho, sí, el muchacho se murió. ¿Por qué? Por las palabras que usa Marcos al describir que después Jesús lo toma de la mano y lo levanta. Usa las mismas palabras que se usan para la resurrección. Entonces pareciera, y algunos piensan que realmente el muchacho se murió, pero no importaba, Jesús lo levantó y le dio vida. Ese es el Dios al que tú y yo seguimos, hermano.
Un Dios que no tiene límites. Muchas veces el límite nos lo ponemos nosotros acá en nuestra cabeza. Porque Dios sí puede hacer lo que sea. Dios tiene todo el poder. El demonio todavía quería seguir torturando al Padre. Ándale, me voy, pero todavía te voy a hacer que dudes. Para que veas que creas que está muerto. No escuchemos la voz de Satanás. No va a ser fácil, hermano. O sea, si tú piensas que la batalla es sencilla, no es fácil. No es sencillo. Por eso es una batalla. Va a haber bajas. Quizás algunos de los que estamos aquí ya no vamos a estar en un futuro. Dios no lo quiera. Ojalá que todos sigamos. Pero no podemos confiarnos. La batalla es complicada. Pero ¿sabes qué? Que de tu parte tienes a Dios, al Todopoderoso. Tienes al que lo puede hacer todo. Dejemos que Él trabaje en nuestro corazón. Pidamos ayuda, hermano. Dice en Marcos 28 al 29: cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le dijo: esta clase con nada puede salir sino con oración. ¿Será que Jesús les estaba diciendo: miren, tienen que usar casi hechizo, ¿no? Recitar estas palabras y entonces va a salir? No se refería a eso Jesús. Lo que estaba diciendo es que necesitaban tener una relación estrecha y permanente con Dios para poder mantener su fe ante situaciones complicadas como esta. Necesitaban una relación estrecha, más estrecha de la que estaban teniendo. ¿Cómo era la oración de Jesús? ¿Te acuerdas de cómo oraba Jesús? ¿Cómo oraba? Se levantaba de madrugada, oraba por horas, siempre era constante en sus oraciones, en su búsqueda de Dios, de Dios Padre. Siempre estaba así. ¿Y cómo era la oración de los discípulos? Ve una oración y se quedaban dormidos. En la transfiguración, antes de que vieran la transfiguración, se quedaron dormidos. En el Getsemaní, se quedaron dormidos. No tenían una relación intensa con Dios. Su oración realmente no estaba haciendo, no estaba yendo más allá que simplemente repetir cosas y quedarse dormido. Cuando has intentado vivir tu vida cristiana sin Dios, ¿te ha pasado? Cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no estudiamos la Biblia, cuando nosotros no asistimos a la iglesia, cuando nosotros no buscamos el apoyo de otros hermanos, estamos peleando la vida cristiana sin Dios. Yo la he peleado así. Y ¿sabes qué? Es muy cansado. Es muy cansado. No se puede pelear así. No se puede. Tarde que temprano te agotas. Tarde que temprano te desanimas. Tarde que temprano te vas a alejar. Necesitamos pensar cómo está nuestra oración. ¿Qué es esa? ¿Cómo era esa oración que Jesús les estaba diciendo? Y vamos ahí a Lucas. Ahora sí vamos a Lucas. Acompáñame por favor a Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1. Dice, ¿ya están ahí? ¿Sí? Dice: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Ahorita vamos a dejarle hasta aquí. Bueno, y él les dijo: cuando oren, digan, ya está ahí. ¿Cuál es la actitud de un verdadero discípulo? ¿Cuál es la actitud de un verdadero discípulo de Jesús? Pues seguir aprendiendo, exactamente. ¿Tú crees que ya sus discípulos no habían orado? Pues sí, ya los habíamos visto orar. De hecho, habían orado ya con Jesús para este punto. ¿Qué no habían orado en sus reuniones con los judíos? Claro que habían orado. Eran personas que conocían mucho de la oración. Y a lo mejor cuando hablamos de la oración es: ay, otra vez, ay, la oración, otra vez. Pero sabes que siempre hay más que aprender. Yo te lo digo porque cuando estuve preparando la prédica de hoy, llegué a este punto y dije:
yo no lo había visto todo, no había visto tan a detalle algunas cosas que ahorita te voy a comentar, pero la verdad es que no importa si tú crees que ya sabes orar, siempre necesitamos ir a buscar a Dios, necesitamos seguir buscando a Jesús para que Él nos muestre, nos enseñe más y nos lleve a la forma correcta, a esa oración que agrada a Dios. ¿Cómo es esa oración que agrada a Dios? Dice, cuando oren digan Padre. Y Jesús llama a que cuando oremos a Dios, veamos a Dios como alguien cercano a nosotros. ¿Cómo ves a Dios hoy? ¿Lo ves como un padre amoroso con su hijo? ¿O lo ves como un ogro despiadado que solamente busca castigarte y quitarte lo que te gusta hacer? ¿Cuál es tu visión de Dios? Puede ser una frase sencilla, ¿no? Dice Padre, y pues obviamente Jesús le estaba diciendo, pues órele a Dios como Padre, como su Padre, como alguien cercano. Podemos decir Padre cuando oramos. Yo creo que aquí todos a lo mejor dicen Padre, escúchame, Padre, ayúdame. Pero en el corazón de veras es tu Padre. O sea, ¿tú lo sientes como tu Padre? No sé, yo creo que yo cuando me acercaba a mi Padre y le decía cosas me sentía confiado. Es ese tipo de nivel que Dios está buscando de nosotros en nuestra oración. Dice más adelante, santificado sea tu nombre. La oración agradable a Dios implica alabanza a Él. ¿A quién alabas hoy, por ejemplo? ¿Quién alaba hoy el mundo? ¿A quién le dice, wow, eres increíble? Wow, eres espectacular? ¿A quién? ¿A quién le dice la gente eso? Los artistas. A los artistas, ¿no? Cantantes, que cantan muy bien, a un atleta. ¡Wow! Mira nada más, qué increíble basquetbolista, qué increíble futbolista. ¡Wow! Fantástico. Y la gente lo alaba, lo aclama. Hay gente que abarrota un lugar por ir a ver una sola persona, ¿no? Nosotros, en nuestra oración, una oración que agrada a Dios es una oración que puede exaltar a Dios, que puede alabar a Dios. ¿Cuándo alabas a Dios? Bueno, yo te pido que seas muy honesto. ¿Cuánto alabas a Dios? No cuando estás con otros hermanos, porque a veces con otros hermanos pareciera que es como para que me vean bien. Véanme que sí alabo a Dios. Véanme que tengo el léxico y las palabras para decir las cosas que se deben decir. Pero tú, cuando tienes tu oración personal, donde nadie te escucha, donde nadie te ve, alabas a Dios. Todos los días alabas a Dios. Yo te pregunto, ¿todo día lo exaltas? ¿Lo exaltas? O sea, no digo que, o sea, aparte de pedir, ¿lo exaltas? Si no lo estás exaltando, si no lo estás alabando, pues entonces hay un problema en la oración y es algo que necesitamos mejorar en nuestro corazón. No es porque sea una ley, sino porque significa que nuestro corazón no consideras que hay algo por qué alabar a Dios. Eso es lo feo, ¿no? Eso es lo feo de todo. Consideremos que no hay nada por qué alabar a Dios cuando Dios ha hecho tanto. Dice, venga tu reino, venga tu reino. La oración que le agrada a Dios es una oración que expresa rendición. Rendición. Cuando tú oras, reconoces que no mereces nada. O vas con Dios y crees que mereces y por eso consideras que puedes exigirle. ¿Qué es lo que hay en el corazón cuando vas y oras? ¿No? Nosotros oramos, pero no sabemos qué va a responder Dios. Una oración que expresa rendición es una oración donde donde aceptas que Dios no siempre te va a decir sí. Puede ser que te diga que no. Puede ser que tú le ruegues algo y te dice no. Aprendamos de la oración del Getsemaní. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Estuvo orando. ¿Y qué le pedía Jesús? ¿Qué le pedía Jesús al Padre? Que pudiera evitar ese trago amargo de ser posible. Pero hágase tu voluntad.
Entonces uno puede decir, pues ¿para qué le oraba a Jesús si de todas maneras iba a ir a la cruz? ¿Tú crees que Jesús no sabía que iba a ir a la cruz? Entonces, ¿para qué oraba eso? ¿Por qué oraba eso Jesús? ¿Por qué oraba? Para que le diera fuerzas y convicción. Exacto. La oración no nada más es pedir y que me den. No, ese es el punto. La oración nos transforma. Puede ser que no, que lo que pidamos Dios diga que no. Puede ser que lo que nosotros pidamos Dios diga no ahorita, va a ser después. O puede ser que diga no va a ser jamás, no va a pasar jamás. Pero la oración que nosotros hicimos va transformando nuestro corazón. Cuando Jesús se levantó después de esas aproximadamente 3 horas que estuvo orando, rogándole a Dios, si te es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y obviamente, pues, dijo otras cosas, pero el centro era eso. Después de esas 3 horas, ¿qué pasó? Ya no fue a la cruz, ya no le pegaron, no le escupieron, no le pusieron una corona de espinas. No, eso no se lo evitó. Pero cuando se levantó con la fuerza necesaria para enfrentar todas las cosas. Y les dijo a sus discípulos, ya, ¿qué hacen durmiendo y descansando? Ya, ahí viene el que me traiciona, levántense. Y aguantó hasta el final, la muerte en la cruz. La oración, hermano, que la verdad a Dios es una oración que expresa rendición, no que exige, que confía en la voluntad de Dios, pero que sigue insistiendo. Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Una oración de acuerdo a la voluntad de Dios es una oración que es humilde, que pide. Dios quiere que le pidamos, hermano. Dios quiere que roguemos, ¿no? Jesús pedía, sus discípulos pedían, todos pedían. El hecho de que nosotros vayamos y pidamos es reconocer nuestra necesidad, ser humildes, reconocer nuestra necesidad y esperar en Dios la respuesta. Y como te decía, hay estudios científicos donde tú puedes llegar y ver cómo el cerebro se transforma, cómo el cerebro de una persona que ora se va transformando. Físicamente la oración transforma la mente, tu cerebro. Recibas o no recibas lo que querías, Dios trabaja en tu cuerpo, Dios trabaja en tu espíritu, Dios trabaja en tu alma. Dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Una oración que agrada a Dios es una oración honesta, no orgullosa. No, yo soy perfecto, casi. La oración que agrada a Dios es honesta, que reconoce, que pide perdón. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasa? Si tú estás en tu casa, imagínate, te levantas mañana y en tu oración le pides perdón a Dios y te la pasas pidiendo perdón por 1 hora. Asumamos que te la pasas pidiendo perdón por 1 hora. Te levantas, sales de tu casa, es más, ni sales de tu casa. Agarras y te levantas y vas al baño y descubres que tu cepillo de dientes no está donde lo dejaste y alguien ya lo agarró. Así, una cosa sencilla. ¿Te va a costar perdonar? ¿O va a ser fácil que perdones? Cuando tú te la pasaste 1 hora rogando a Dios por perdón, va a ser más fácil. Va a ser más fácil que cuando salgas a la calle y alguien te agreda o te lastime, puedas perdonarlo de corazón. Porque tú acabas de pedir y rogar durante 1 hora perdón a alguien más. Y no solamente ese día, sino al siguiente y al siguiente y al siguiente, porque todos los días nos equivocamos. La oración te transforma. Y no nos metas en tentación. Es una oración donde lo que se expresa es que no nos deje caer en la tentación. Lo que pedimos a Dios es que nos ayude a tomar las decisiones correctas. Y fíjate ahí, en el versículo 5, ya vamos terminando, versículo 5, también les dijo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante por su importunidad se levantará y le dará cuanto
necesite. Fíjate, ¿podrías avanzar, por favor? Otra. Ajá. Fíjate, a veces podemos pensar como hay escrituras que hablan acerca de que, por ejemplo, Jesús les expresaba todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, ¿no? Y podemos entonces caer en el error, entonces yo le oro algo a Dios y Él me lo debe dar. Puede ser. Pero cuando leemos todas las escrituras en su contexto y no nada más agarramos una escritura y nada, nos podemos dar cuenta que no es eso. Cuando luego llegas a 1 de Juan y puedes ver que lo que dice la escritura es que Dios nos escucha cuando oramos de acuerdo a su voluntad, entonces nos damos cuenta que no es siempre, no es en todo momento. Creo que más adelante vienen las escrituras, pero fíjate, quiero que veas algo aquí. Dice, les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su oportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Lo que Jesús les está diciendo es, no te voy a dar todo lo que tú me pidas. Dios no te va a dar todo lo que le pidas, te va a dar algo. ¿Qué? Lo que necesites. Cuando nosotros oramos a veces nos desesperamos porque no vemos una respuesta, porque no vemos la respuesta que queremos, pero sí tienes una respuesta. ¿Qué es lo que Dios te da? No necesariamente lo que tú pediste, sino lo que tú necesitas. Y es en esa parte donde nosotros necesitamos confiar en Dios. Sí te va a dar algo, pero te va a dar lo que necesitas. A veces va a coincidir, y a veces lo que le pediste sí es lo que necesitas y te lo va a dar. Pero a veces no va a ser así. A veces no vas a obtener esa respuesta. Fíjate lo que dice ahí más adelante, dice, bueno, ¿me puedes avanzar? Ajá. Fíjate ahí lo que dice. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Nuevamente Jesús les está diciendo, yo les digo, pidan y se les dará. Es un hecho que algo vas a recibir en esa oración, hermano. No es inútil. Pide y vas a recibir. Todo el que pide recibe. Es un hecho. Todo el que pide recibe. Pero ¿qué dice más adelante? ¿Me puedes avanzar, por favor? ¿No? Entonces la oración jamás es inútil. Fíjate lo que dice. Ajá, por favor. Dice, o supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Hermano, ¿cómo somos nosotros? Cuando tus hijos tienen hambre, ¿no? Cuando tus hijos tienen hambre, ¿qué pasa? Les damos de comer. ¿Qué pasa si tu hijo que tiene hambre, sobre todo cuando son más chiquitos, te dicen, mamá, cómprame una paleta, cómprame esos dulces, ¿no? Y a lo mejor le das una paletita porque pues ya, para que se vaya tranquilizando. Pero si te dice, no, y dame una paleta, no, y yo quiero esos chiclosos y cómprame, ¿se los das? No. No, ¿verdad? Lo que la escritura, lo que Jesús estaba diciendo es, si tú pides pan, no te va a dar una piedra. Si tú pides algo bueno, no te va a dar algo malo. Lo que está diciendo. Pero la escritura jamás dice que si le pides pan, no te va a dar un pescado. A lo mejor tú le pides pan y Dios te da un pescado porque no necesitas el pan, pero el pescado sí. Pero ambos son buenos. En la visión de Dios y en la voluntad de Dios, ambas cosas son buenas. Pediste pan, no te dio pan, pero te dio pescado. Pediste pescado y no te dio pescado, te dio un huevo. Pero lo que no va a pasar es que le pidas un huevo y te dé un escorpión. Lo que Jesús les está diciendo es, Dios sabe dar cosas buenas. Si ustedes que son seres humanos, que son pecadores, saben dar cosas buenas, no duden de que Dios les va a dar cosas buenas. No duden que Dios les va a dar lo mejor. No duden, ¿no? No duden que lo van a recibir. Hermanos, no siempre vamos a recibir las cosas que queremos, pero vamos a recibir lo que necesitamos. Y eso debe llenarnos de fe. Porque quizás nosotros, fíjate, la diferencia entre bueno, obviamente hay muchas diferencias entre Dios y nosotros, pero solamente quiero tocar ese aspecto. Nosotros vemos
este pedacito, lo que está pasando ahorita, en nuestra vida, en el tiempo. Yo estoy viendo lo que pasa a las 12:49 del día de hoy, pero Dios ve toda la fotografía completa. Él sabe lo que ha pasado antes, lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro. Necesitamos confiar en que Él sabe lo que es lo mejor, y a veces es complicado, a veces puede ser difícil entender eso, sobre todo cuando las cosas nos parecen muy difíciles. Pero fíjate lo que dice Filipenses 2:8, te lo voy a leer. Dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Imagínate a Jesús con la corona de espinas. Pide y Dios no te va a dar una piedra, te va a dar un pan, ¿no? Pediste pan, te va a dar pan, ¿no? O pescado, pero no una piedra. Y Jesús con la corona de espinas. Si Dios le hubiera dado a Jesús el evitar ese trago amargo, ¿qué hubiera pasado? Teníamos esperanza. No estuviéramos aquí. Nadie de nosotros estaría aquí. Infinitas almas estuvieran perdidas. La visión de Dios es completa. Y Jesús lo entendía. Jesús lo entendía y lo sabía. Y sabía que tenía que cumplir las Escrituras. Él lo sabía. Él sabía en su mente qué es lo que estaba pasando. Él sabía lo que iba a ocurrir. Es difícil, lo que quiero decir es que es difícil en el momento donde estamos sufriendo. Pero es donde necesitamos confiar en que Dios ve la imagen completa y que todo tiene un propósito, aunque no lo veamos en ese momento. Todo tiene una razón, aunque no sepamos qué es. Y que un día lo vamos a saber quizás. Pero como Jesús, ¿qué pasó? No fue nada más que sufrió y ya. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Jesús se ofreció en sacrificio por el pecado de todos nosotros y padeció enormemente. Pero dice que cuando Él resucitó, dice que lo exaltó a lo máximo, lo exaltó a lo sumo. A su nombre se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra, porque el Padre no es injusto. Cada cosa que nosotros hacemos de bien en su nombre, Dios no la olvida. Dios está consciente de las cosas que hacemos. Y algo que es totalmente cierto, ¿cuáles son sus características de Dios? Dios es amor, Dios es justo, Dios es compasivo. Y en esas cosas es donde tenemos que agarrar fuerza en medio de la dificultad. No entenderemos en todo momento por qué pasan ciertas cosas malas, aun cuando estamos orando. Pero necesitamos confiar que Dios está trabajando aún en medio de todos esos problemas. Y estamos hablando de cosas en las que no nos metimos nosotros mismos. Digo, si tú agarras y te emborrachas todos los días, pues vas a terminar con cirrosis, y eso pues, es una causa, ¿no? Es una, como decía Pino, una causalidad, ¿no? Así, estás tomando todos los días, pues vas a terminar con cirrosis, eso es obvio. Pero estamos hablando de todas esas cosas donde no entendemos. Dios sí sabe. Y vamos ahí a terminar en Lucas 11:13, perdón. Dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan. Y esa es la prueba más grande del amor de Dios. A todos los que quieran volverse a Él, acercarse a Él, Dios no les va a negar su Espíritu. A todos los que decidan acercarse a Él, arrepentirse de sus pecados, volverse a Él y caminar de acuerdo a su voluntad, no les va a negar su Espíritu. Es una muestra del amor de Dios. Concluyendo entonces, la verdadera batalla no está en lo material ni en lo físico. Eso nos necesita quedar claro. La verdadera batalla es por tu fe. Satanás y el mundo tratarán de robarte la fe en Dios. Eso es lo que van a tratar. De esa forma no vas a poder alcanzar la salvación, y es el propósito. Si hay alguna área en la que te esté costando trabajo creer, pide ayuda, hermano. De veras, en serio, pide ayuda. Yo deseo que después de este tiempo pidas ayuda. Y también deseo, como dice el siguiente punto, que estemos dispuestos también a ayudar. Que si alguien te dice que ores
¿no? Ora por mí, por esto. No lo eches en saco roto y digas, sí, sí voy a orar por ti, pero jamás oras por eso. Porque se están acercando a ti porque necesitan de ayuda. Aferrémonos a tener una relación con Dios estrecha a través de la oración. No busquemos la relación estrecha con Dios cuando estamos en medio del problema, porque quizás ahí ya sea demasiado tarde. Hagámoslo cada día, para que cuando llegue el día malo estemos preparados. Dios quiere que nos acerquemos a Él con confianza, alabándolo, rindiéndonos a su voluntad. Dios quiere que seamos humildes y le pidamos ayuda. Después, más adelante. Dios quiere que seamos honestos. Es el punto 11. Y reconozcamos nuestros pecados también delante de Él. Que pidamos perdón y además perdonemos a otros. Y pues tenemos que tener en cuenta que Dios no siempre nos va a dar lo que pidamos. Hermano, yo espero que esto haya quedado muy claro. No siempre nos va a dar lo que pidamos, pero sí nos dará lo que necesitemos. Amén. Y pues finalmente pues Dios dará su salvación, ¿no? Es algo que jamás va a negar si nosotros nos acercamos a Él. Y eso es todo, hermano. Buena tarde y continuamos con una alabanza.